Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Bueno, aquí Alberto Rusco Lequier te saluda y te doy las gracias por estar compartiendo conmigo este encuentro, este reencuentro que te proponemos aquí desde Radio High para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Gracias a todos ustedes por estar conmigo. Bueno, en este día, que es un día viernes, concretamente el 9 de junio, que corresponde al calendario hebreo al día 20 del mes de Sivan del año 5783. El horario para encender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 32 minutos. Y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 31 minutos. Así que gracias por estar acompañándome. Gracias a toda la gente que sigue este programa y que por supuesto se coloca nuevamente en las redes y en Radio High. Gracias de todo corazón. Bueno, vamos a ver un poquitito el tema de esta semana. Voy a hablar un poco de la parashá, la porción de la Torá, que es Be'alotcha. Esta parashá, o esta parte, se inicia con un precepto que se le encomienda a Aarón, que es encender las luces de los 7 brazos del calendario que estaba en el santuario. Claro, el término que utiliza la Torá para encender es Be'alotcha, que literalmente significa cuando hagas subir, cuando eleves. Entonces Aarón tenía que encender las llamas hasta tanto éstas se pudieran mantener encendidas por sí solas. Entonces, la verdad que las luces de este candelabro de la menorá son el símbolo del alma judía, porque la luz de Dios es el alma del hombre. La misión de Aarón, hermano de Moshe, era elevar espiritualmente a los judíos, no solamente encendiendo la llama del judaísmo, sino engendrando en ellos el amor al Creador, de manera que pudiera mantenerse por sí solo sin necesidad de depender de una inspiración externa. Aarón, ¿qué personificaba? Aarón personificaba la paz y el amor al prójimo. Tuvo el mérito de acercar a los judíos a la Torá. En vez de simplificar la Torá para bajarla al nivel en que ellos estaban, elevó el nivel espiritual de las personas para que vivieran según lo establecido en la Torá. La verdad que simplificar el cumplimiento de los preceptos atenta contra la esencia y la existencia del judaísmo, que puede producir un ritual sin significantes y un vacío espiritual. La verdad que, a pesar de que la instrucción de encender le fue dada a Aarón, en el ámbito espiritual es aplicable a todos los judíos. ¿Por qué? Porque cada uno judío del pueblo es miembro del pueblo de sacerdotes y le corresponde iluminar su camino y el de los demás con la luz de la Torá. Respecto de la mujer, claro que la función de la mujer judía es de gran importancia y se le concedió el privilegio del encendido de las velas de Shabbat y de las festividades, porque la mujer es el soporte espiritual del hogar y por lo tanto posee las fuerzas necesarias para promover la paz y la armonía, alumbrando tanto a los suyos como al mundo exterior. Aarón cumplió con entusiasmo la mitzvah o el precepto de encender la menorá. Lo hizo personalmente con gran precisión durante toda su vida. Aun cuando él estaba autorizado para delegar esta función en sus hijos, ello nos demuestra la importancia de la disciplina y la constancia en el judaísmo. Claro que la Torá habla de los viajes que tuvieron que hacer los judíos durante la travesía por el desierto, pero estos viajes eran guiados por la voluntad divina, que se expresaba mediante las nubes de gloria. Estas nubes indicaban la estadía en un determinado lugar o avanzar hacia otro. A veces llegaban a lugares desagradables como Mará, o a otros con mayores recursos de agua y otro tipo de vegetación, pero nunca durante los 40 años los judíos supieron la duración de su estadía en un determinado lugar.
¿Y esto qué demostraba? Su aceptación y el deseo de seguir al Creador, independientemente del lugar en donde se encontraban. La salida del pueblo de un lugar a otro era anunciado por 3 señales. Una era la nube de gloria, que estaba sobre el tabernáculo, y cuando Moshe proclamaba Kumá Hashem, que quiere decir levántate, caminando la nube a partir y finalmente, conminando la nube a partir, y finalmente los Kohanim tocaban las 2 trompetas de plata con el sonido correspondiente a la partida. Así que esto es un poquitito, estamos acercándonos a la Parashá, que por supuesto tiene muchísima riqueza, enorme riqueza. Entonces, está escrito que a Dios habló a Moshe y le dice, habla a Aarón, o sea, a su hermano, y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas van a dar luz hacia el cuerpo de la menorá. Y esta era la obra de la menorá. La menorá era cincelada de una única pieza de oro labrado, desde su base hasta arriba totalmente. Y cuando Dios habló estas palabras a Moshe, le dio instrucciones detalladas en cuanto a la construcción y el encendido de la menorá en el templo. Entonces aquí el Creador reitera 2 leyes. Una de ellas es que las lámparas de la menorá deben mirar todas, en dirección al cuerpo de la menorá, que es el cuerpo de la menorá, el tronco central del cual se extienden los brazos de la menorá. Y la otra ley es que toda la menorá debían estar cinceladas en un único bloque de oro. La menorá, ¿qué representa? La menorá representa al pueblo de Israel, la luz para las naciones por parte del Creador. Y sus formas y extremidades múltiples dan testimonio del hecho de que la nación judía está compuesta por 12 tribus e incluye individuos de todos los estratos de la vida, pero todos ellos forman un entero integral, un pueblo singular con una convocatoria única. ¿Cuál es? Iluminar el mundo con la luz del Creador. La integridad de la menorá está expresada en 2 niveles. Uno en la manera que fue confeccionada y otra en la manera en la cual se encendía. Un artefacto de este tipo generalmente se fabrica moldeando distintas partes y luego se las va soldando. Pero la menorá, sin embargo, fue cincelada de un bloque único de oro, originándose como un único objeto y perdurando como tal, como un objeto único en el curso de las diversas etapas de su confección hasta obtener el producto acabado. La segunda marca de unidad atañe o está referida a la manera que se encendía. Aunque la menorá derramaba su luz con 7 lámparas, cada una sostenida por un brazo individual, todas miraban en dirección al cuerpo central de la menorá, al tronco de la menorá. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hay naciones y comunidades que están compuestas por una coalición de grupos variados. Cada uno de estos formado por su propia experiencia y genealogía y está soldado al resto de la sociedad en razón de intereses comunes, en razón del hábitat. Pero esto no es así con el pueblo judío, porque todas las almas de Israel son de una misma esencia única y su división en individuos distintos es apenas resultado de su inserción en cuerpos y vidas físicas diferentes. Y si bien el alma singular de Israel no brilla con una única luz, sino por vías de un candelabro de 7 lámparas, las que representan los 7 diversos prototipos del carácter humano, que ya de esto habíamos hablado, los 7 atributos o los 7 poderes emocionales del alma, que se refiere a los 7 días de la creación. Pero todas las lámparas de la menorá dirigen su mirada y luz en dirección al cuerpo central del cual se extienden, enfatizando de manera inequívoca este origen singular y su meta singular. Entonces, estas son las 2 leyes esenciales de la menorá, que tiene que ser cincelada de un bloque único de oro.
y que sus diversas luces tienen que apuntar unas a otras en armonía con su fuente. Entonces, al tiempo en el cual nosotros nos esforzamos por iluminar nuestro entorno, siempre, pero siempre debe mantenerse presente la permanente conciencia de unidad intrínseca, combinada con la afirmación de nuestros talentos individuales, en concierto con los de todos los demás, y en fidelidad con nuestra misión e identidad. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח, כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח.
continuando con aspectos que hacen a la parashá de esta semana, Behalot Ha, vamos a seguir desgranando diferentes maneras de abordar, por supuesto, estas enseñanzas. Como te dije, Moshe revela la dimensión que él tenía de su generosidad como líder. Pero después aparece en uno de los momentos de desesperación más profundos. Porque claro, cuando el pueblo que estaba en el desierto, como de costumbre, se había estado quejando esta vez por la comida. Estaban cansados del maná, el pueblo de Israel quería comer carne, y Moshe estaba consternado. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía no había comprendido que hay que aceptar las dificultades de la libertad. Y entonces Moshe, surge del texto, ruega morir. Y dice, si es así como tú me tratas, claro, Moshe le dice a Dios, por favor, mátame ya mismo. Y si he hallado favor en tus ojos, y no me hagas enfrentar mi propia ruina. Entonces, Dios le dice que nombre a 70 ancianos para que lo ayuden a soportar el peso del liderazgo. Y así lo hace. Y el Espíritu Divino recae sobre ellos. Pero también lo hace sobre otros 2 hombres. Uno era Eldad y otro Medad, que no estaban entre los 70 ancianos anteriores. Evidentemente Moshe eligió 6 hombres de cada tribu. 12 tribus, 6 hombres, 72. Lo cual daba, como te dije, este número, 72. Pero luego le quitó a Eldad y Medad. Sin embargo, estas 2 personas, Eldad y Medad, fueron incluidos en el acto de la inspiración. Moshe tenía un asistente, Yoshua. Y Yoshua le advierte de una amenaza potencial. ¿Pero qué le responde Moshe? ¿Estás celoso por mí? Desearía, le dice Moshe, que todas las personas del Señor fueran profetas. Y ojalá que el Creador pudiera colocar su espíritu sobre ellos. Fíjate vos, vamos a desgranar esto. Esto contrasta con la conducta posterior de Moshe, cuando su liderazgo, por ejemplo, es cuestionado por Koraj y sus seguidores. Y en ese capítulo que vamos a ver oportunamente, Moshe no muestra delicadeza, Moshe no muestra generosidad, por el contrario, Moshe ruega que los trague la tierra y que bajen vivos al ámbito de los muertos. Ahí en ese caso, Moshe tiene una actitud decisiva, fuerte y despiadada. Ahora entonces uno se pregunta, ¿a qué se debe esta respuesta distinta con respecto a Eldad y Medad por un lado y la respuesta que Moshe le da a Koraj por el otro? Bueno, entonces tenemos que ver esta diferencia es esencial, y para poder entender estos conceptos que se confunden con frecuencia, tenemos que saber 2 palabras. ¿Qué es poder y qué es influencia? Uno tiende a pensar que poder y la influencia es lo mismo. Uno dice, claro, las personas con poder son influyentes, pero los conceptos son distintos y operan con una lógica diferente absolutamente. Imagina, por ejemplo, que tenés un poder total. Todo lo que decís se hace. Un día vas a decidir compartir tu poder con otras 9 personas y si lo haces tenés, en el mejor de los casos, 1/10 parte del poder que tenías antes de compartirlo. Ahora imagina que tenés una cierta medida de influencia y decidís compartir tu influencia con 9 personas más a quienes vos haces tus socios. Entonces ahora tenés 10 veces más influencia que antes. Porque en vez de estar solo, tenés 9 personas más que van a transmitir tu mensaje. En consecuencia, el poder funciona por división, pero la influencia funciona por multiplicación. El poder, en pocas palabras, es un juego de suma cero. Cuanto más compartís, menos poder tenés. Pero la influencia es lo contrario. Cuanto más compartís, más influencia tenés. Y a lo largo de los 40 años como líder de la nación judía, Moshe mantuvo 2 roles de liderazgo diferentes. Fue profeta, Torá al pueblo judío y comunicándose con Dios. Y también fue el equivalente de un rey, liderando al pueblo en sus travesías, dirigiendo su destino y proveyendo sus necesidades. El único rol que no asumió fue el de sumo sacerdote, que finalmente le correspondió a su hermano Aarón. Esta dualidad entonces la vemos más adelante en una narrativa cuando nombra a Yehoshua
Moshe nombra a Yoshua como su sucesor. Y Dios le ordena, toma a Yoshua, hijo de Nun, que es un hombre de espíritu, y posa tu mano sobre él. Otórgale algo de tu honor, para que toda la comunidad israelita le obedezca. Eso está escrito así textualmente. Entonces vemos que hay dos actos distintos. Cuando le dice, posa tu mano, que en hebreo sería besamachta, sobre él, ¿qué quiere decir? Esto es el origen del término smijá, por la cual un rabino ordena a un discípulo y le otorga la autoridad para imponer reglas por mérito propio. Los rabinos vieron a su rol como la continuidad de la de los profetas. Claro, Moshe recibió la Torá en Sinaí y la transmitió a Yoshua, y Yoshua a los mayores a los profetas, y los profetas la entregaron a los integrantes de la gran asamblea. Entonces, Moshe, mediante este acto de smijá, le estaba otorgando a Yoshua el rol de profeta. Pero hay otro acto, cuando le dice, otórgale algo de tu honor. En este caso, le estaba asignando el rol de rey, porque la palabra hebrea hod, que quiere decir honor, está asociada al reinado, como en la frase bíblica hod malhut, que quiere decir el honor del reinado. Entonces, los reyes tenían poder, incluyendo el de la vida y la muerte, pero los profetas no lo tenían, pero tenían influencia. Entonces el rey tenía poder, pero los profetas tenían influencia. Y no solamente en la vida tenían influencia, sino en muchos casos incluso hasta en nuestros días. Por eso está escrito, cuando un rey muere, su poder termina. Pero cuando un profeta muere, su influencia continúa. Entonces, podemos ver con exactitud por qué la reacción de Moshe fue tan diferente en el caso de Eldad y Medad con respecto al caso de Koraj y sus seguidores. Porque la verdad que Eldad y Medad no buscaron ni recibieron poder alguno. Obtuvieron la misma influencia, que era el espíritu divino que emanaba de Moshe. Ellos se transformaron en profetas. Es por eso que Moshe dijo, ojalá que todas las personas de profetas y que él pudiera colocar su espíritu sobre ellas. Entonces la profecía no es un juego de suma cero. Cuando se trata de liderazgo como influencia, cuanto más compartimos, más tenemos. Koraj, o al menos algunos de sus seguidores, buscaban poder. Y el poder sí es un juego de suma cero. Ahora, cuando se trata de Malhut, que es el liderazgo del poder, la regla es, hay un líder por generación, no hay dos. En el reinado, el deseo de poder equivale a un golpe de Estado y debe ser resistido por la fuerza. Porque de lo contrario, es la división de la nación en dos, como ocurrió con la muerte del rey Salomón. Entonces Moshe no podía permitir que el desafío de Koraj quedara sin respuesta, sin comprometer fatalmente su propia autoridad. Por lo tanto, el judaísmo delimita con claridad el límite entre el liderazgo por influencia y el liderazgo por poder. El primero, el liderazgo por influencia, es un apoyo sin limitación. El Tanaj precisamente presenta una polémica contra el uso del poder. Porque todo poder, según la Torá, le corresponde a Dios. La Torá reconoce la necesidad, en un mundo imperfecto, del uso coercitivo de la fuerza para sostener la vigencia de la ley y la defensa del reino. De ahí de la elección de un rey, si ese fuera el deseo del pueblo. Pero es claramente una concesión, no es lo ideal. El verdadero liderazgo, propuesto por el Tanaj y por el judaísmo rabínico, es el de la influencia, sobre todo la de los profetas y maestros. Como se mencionó en muchas oportunidades, este es el máximo elogio dado a la tradición de Moshe. Porque ¿cómo conocemos a Moshe? Lo conocemos como Moshe Rabbeinu, que quiere decir Moshe nuestro maestro. Moshe, claro, fue el primero de una larga lista de personajes de la historia judía, entre ellos Ezra, Hillel, Rabban Yohanan Ben Zakkai, Rabbi Akiva, etc.,
que representa una de las ideas más revolucionarias del judaísmo. Entonces, Moshe, ¿por qué representa una de las ideas más revolucionarias del judaísmo? Es el maestro como héroe. Esto es totalmente revolucionario. לדוד מזמור, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבבה, כי הוא על ימין יסדה, והנערות יכונניה, והנערות יכונניה, יישא ברכה מאת השם, וצדקה מאלוהי אישו, זה דור דורשה, מבקשי פניך יעקב סלע. זהו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה? מי הוא זה? השם צבאות ומלך הכבוד. השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, ולא נשבע למרמה, יישא ברכה מאת השם, וצדקה מאלוהי אישו, זה דור דורשה, מבקשי פניך יעקב סלע. זהו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה? מי הוא זה? השם צבאות Bueno, continuando con estos conceptos de la parashá de la semana, fijémonos que increíble, ¿no? ¿Qué diferencia aquí entre poder e influencia? El poder lo fraccionás y te queda menos. La influencia la compartís y creces en influencia. Y respecto al judaísmo, constituye una protesta constante contra la inclinación generalizada de toda la humanidad, que es tener un inquieto
y perpetuo deseo de poder tras poder que cesa solo con la muerte. Y ese puede ser el motivo por el cual los judíos raramente han ejercido el poder por periodos prolongados, pero han tenido una influencia en el mundo fuera de toda proporción a su número. Recordemos que el pueblo judío nos llega a 16 millones de habitantes hoy, en todo el mundo, un mundo que está en 8.000 millones de habitantes. No todos tenemos poder, pero todos tenemos influencia. Y es por eso mismo que cada uno de nosotros puede ser líder. Porque las formas más importantes de liderazgo provienen no de la posición, no del título, no de las vestimentas del oficio, ni por el prestigio y poder, sino por la voluntad de trabajar con otros para lograr lo que solos ellos no podrían hacer. Entonces, hablar, escuchar, enseñar, aprender, tratar las opiniones de los demás respetuosamente, aun cuando no estamos de acuerdo, explicar pacientemente y con convicción lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos. Así también, al alentar a los otros, elogiar sus mejores logros y desafiarlos para mejorar aún más. Elegí siempre la influencia antes que el poder. Ayuda a cambiar a personas que pueden cambiar el mundo. Me parece estas enseñanzas que se derivan de esta parashá, como de todas, por supuesto. Fijémonos qué impacto tremendo desde el punto de vista de la importancia que tiene sobre el mundo, sobre todos nosotros. Mi maestro siempre me decía que cuando estás estudiando la parashá de la Torá, fíjate de qué manera esto puede ser aplicado en tu cotidianeidad, en tu vida. Y si no encontraste una enseñanza para aplicarlo en el mundo práctico, es que todavía no entendiste la porción de la Torá que estás estudiando. Así que me pareció fundamental compartir con todos ustedes estas enseñanzas maravillosas de la Torá. שב ידידי ודש לחייך בתקווה שתבין את אברך השמש שפר עד שקורעת את הים ואני מפליגה בתוך הכפכפים לאן שיקחו האורות אני שם עם הלקה הליפסטיק ושאר דאווין כי בא לי לרקוד ובא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים ובא לי בלילות בא לי לצעוק אני פרחה פנים שלא עושות חשבון וג'ינס בסטייל שכתוב בעיתון סלסול נצחי בשערות ופוסטרים במקום קירות רוצה לאהוב כמו בסרטים חתיך שיבוא באנגלית וצבעים Come on baby המטוס מחכה ועוד חלום שלי ממריא לו ובוכה בא לי לרקוד, בא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים, בא לי בלילות בא לי לצעוק אני פרחה פעם שיהיה לי זמן להיות גדולה פעם תיגמר המסיבה כי בסוף כל פרחה מסתתר שיקול קטן בא לדוגמה מאלף כיווני עשן בא לי לרקוד, בא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים, בא לי בלילות בא לי לצעוק אני פרחה בא לי לרקוד, בא לי שטויות בא לי לצחוק ולא בא לי עליך בא לי בימים, בא לי בלילות בא לי לצעוק אני פרחה En el judaísmo hay que aprender que los líderes estaban para servir, no para ser servidos. El título más elevado de Moshe fue de ser llamado Eber Hashem, que quiere decir un servidor de Dios. Solo otra persona, Yoshua, su sucesor, mereció en el Tanaj tal honor.
Esto es fundamental, Cuando, por ejemplo, Dios llama a Moshe en la zarza ardiente, la respuesta de Moshe al llamado de Dios fue humilde. ¿Qué le dice Moshe al Creador? ¿Quién soy yo para ser el conductor? Y fue precisamente esa virtud de la humildad la que lo calificó para la conducción. Y en esta parashá, Be'alotejá, se registra el proceso psicológico a través del cual Moshe adquiere un nivel aún más profundo de humildad. Incluso bajo la presión de estas permanentes actitudes recalcitrantes del pueblo de Israel. Incluso cuando el pueblo empieza a quejar, Moshe se vuelve hacia sí mismo. Y escuchemos, y digamos, ¿qué es lo que dice Moshe? Él pregunta, ¿por qué has traído todos estos problemas a tu servidor?, le dice al Creador. ¿Fui yo acaso el que concibió este pueblo? ¿Yo les di a luz? ¿Dónde puedo conseguir, por ejemplo, cuando ellos se quejaban por la comida, que querían carne, ¿dónde puedo conseguir carne para esta gente? Yo solo no puedo cargar con este pueblo, el peso es demasiado para mí. Y las palabras en cuestión aquí son yo solo, para mí. Entonces, Moshe recayó en la primera persona del singular, porque él ve el comportamiento del pueblo judío como un desafío a su persona. Él no lo ve como un desafío a Dios. Y entonces, Dios debe recordarle, cuando le pregunta, ¿es el brazo del Señor demasiado corto? Moshe, claro, durante mucho tiempo estuvo solo. No es que necesitaba ayuda para suministrarle alimento al pueblo, porque esto es algo que Dios podía hacer sin necesidad de intervención humana. Es que necesitaba el acompañamiento de otros para terminar con este aislamiento. Así que cuando se nombra a los 70 ancianos y apenas Moshe ve que los 70 ancianos compartían su espíritu, esta depresión de Moshe desaparece. Entonces, aquí tenemos que comprender lo que es la humildad. La humildad no es una autodenigración. La humildad no consiste en considerarse menos. La humildad consiste en pensar menos en uno mismo. La verdadera humildad significa silenciar el yo. Para los seres genuinamente humildes, es Dios y el otro los que realmente cuentan, no yo. Como se dijo de un gran líder en su momento, fue un hombre que tomó tan en serio al Creador que no tuvo que tomarse en serio a sí mismo para nada. Entonces, esta parashá lo que nos está diciendo es que a veces logramos la humildad solamente después de un problema, de una gran crisis psicológica. Así, después que Moshe sufrió esa crisis y ruega al Creador morir, nos damos cuenta que Moshe era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Entonces, la respuesta al dolor existencial, la respuesta al dolor no es el placer, sino la santidad. Y hay que ver el dolor como parte de una narrativa moral y tratar de redimir algo malo, transformándolo en algo sagrado, en un acto de servicio que coloca a uno en modo fraternal con la comunidad. Entonces, porque las personas que poseen humildad están abiertos a cosas más grandes que ellos mismos, mientras que las personas que carecen de la humildad no van a estar abiertos a cosas más grandes que ellos mismos. Entonces, es por eso que cuando uno es humilde, uno se siente pequeño, no para autodenigrarse, sino para pensar menos en uno. Porque la humildad es la virtud que inspira grandeza en los demás. Les agradezco a todos ustedes por estar acompañando este programa Reencuentro en este viernes que corresponde al día 20 del mes de Sivan del año 5783, recordándole que el horario para prender velas de Shabbat en el día de hoy está establecido a las 17 horas 32 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y el Shabbat concluye mañana en la ciudad de Buenos Aires a las 18 horas 31 minutos. Shabbat Shalom a todos ustedes
y benditos sean en el lugar en el cual se encuentren. קטנים, דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.